fraternal abrazo, como siempre. Les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso. Tenemos aquí como fondo de nuestra pantalla esta preciosa iglesia en Tulancingo, en el estado de Hidalgo. Ojalá todos podamos visitar los pueblos originarios en nuestro país. Nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso lo transmitimos desde Ecatepec de Morelos, Estado de México, y es un programa de OMV Radio aquí en Ecatepec. En nuestra anterior cápsula habíamos estado dialogando con ustedes de acuerdo a nuestras fuentes bibliográficas de la naturaleza de los generales que secuestraron, bajo nuestro punto de vista, la Revolución Mexicana y crearon este México de corrupción, de vicio, de violencia, de narcotráfico, de prostitución, este México que ya no queremos, este México que tenemos que transformar. Y hablábamos de un personaje nefasto para nuestro país que fue Abelardo L. Rodríguez, un individuo semi-analfabeta que llegó a ser uno de los hombres más ricos de México, presidente de la República, gobernador de Baja California y de Sonora y más cosas. Abraham Nuncio, en su libro sobre el Partido Acción Nacional, el PAN, afirma que la derecha de la revolución siempre estuvo presente bajo el dominio de Venustiano Carranza y que sus macbetianos sucesores lo excedieron en el afán de conservar el statu quo. Nuncio cita a Mario Ramírez Rancaño en el libro Revolucionarios fueron todos, en el que Rancaño hace una clasificación de los generales revolucionarios transformados en ricos empresarios, estableciendo las siguientes categorías: caudillos que se orientaron a actividades industriales modernas, Abelardo L. Rodríguez y Aarón Sáenz; empresarios agrícolas bajo normas capitalistas, Gonzalo N. Santos, Aarón Sáenz, Calles y Obregón; caudillos que aprovecharon la revolución para acaparar contratos públicos, Almazán; empresarios hoteleros, del juego, casinos y prostitución, Alberto J. Pani, Juan R. Plat, Abelardo L. Rodríguez y Almazán; empresarios madereros, Melchor Ortega y Abelardo L. Rodríguez; empresarios inmobiliarios, Morones, Almazán y Pani; industriales cinematográficos, Abelardo L. Rodríguez, Pani y Aarón Sáenz; financieros, Abelardo L. Rodríguez, Pani y Juan R. Plat. Entre los caudillos capitalistas predominaba el grupo Sonora, cuyos líderes explotaban un discurso cuasi progresista. Obregón hablaba del socialismo como el ideal supremo de la humanidad, que era necesario poner por delante los intereses de la colectividad sobre los personales, y evidentemente su concepto de socialismo significaba como mira principal que los ricos tendieran la mano a los de abajo para buscar un mayor equilibrio entre el capital y el trabajo. No en balde Obregón estableció en Sonora una vasta red de negocios privados que conllevó el apoderamiento de tierras yaquis compradas por expropiación a Richardson S.A., surgiendo un conflicto entre la etnia yaqui y Obregón en septiembre de 1926. En Cajeme y Navojoa, Obregón controlaba el riego, el transporte ferroviario,
la banca, fábricas de conservas, molinos de harina, arroz y el monopolio de la exportación de garbanzo. Por su parte, Calles aseguraba que él no era enemigo del capital. ¿Y cómo lo iba a hacer? Si él era un poderoso accionista del Banco Hipotecario de Sonora, dueño de extensas superficies agrícolas y de minas, negocios particulares que sus descendientes han explotado durante décadas. En la obra citada, Mario Ramírez Rancaño también señala diversas características propias de las élites de los revolucionarios transmutados en grandes capitalistas. Entre estas cualidades, señala que todos ellos participaron directamente en la revolución, algunos desde el movimiento maderista, y que la mayoría de ellos se hizo militar en la propia revolución y contribuyeron a la caída del porfiriato. Siempre estuvieron vinculados con el poder político central. Fueron políticos ambiciosos que ocuparon gubernaturas, secretarías de Estado o la presidencia de la República. Fundadores incesantes de empresas. Hubo empresarios innatos como Abelardo L. Rodríguez, que llegó a ser tal vez el hombre más rico de México. Eran una mezcla de político, militar y empresario, participando en la industrialización del país y en la modernización de la economía. Esta información la hemos obtenido del libro El PAN, Alternativa de Poder o Instrumento de la Oligarquía Empresarial, de la autoría de Abraham Nuncio. En su autobiografía, el propio general Abelardo L. Rodríguez reconoce la pobreza de su cuna, afirmando que a los 6 años solo usaba zapatos los domingos y los días de fiesta, y cuando el frío lo obligaba a calzarse. Reconoce que no terminó la primaria. Rodríguez practicó el béisbol y el box en su época de pobreza y posteriormente, ya como magnate, practicó el golf en los campos de su propiedad. En sus memorias, Adolfo de la Huerta, que fuera presidente también de México, destaca la poca capacidad militar del general Abelardo L. Rodríguez, quien le imploró que le permitiera combatir al carrancista Cantú en Baja California. El presidente de la Huerta, en principio, tenía objeciones, dada la afición alcohólica de don Abelardo. Comenta que una vez derrocado el general Cantú, zar de los negocios del vicio en la región, esta industria la heredó Abelardo Rodríguez, quien supo ampliar los negocios del vicio y de la lujuria que había gestado su antecesor. Esos negocios le permitieron a Rodríguez escalar hacia las altas esferas de la política y de la empresa. Mario Ramírez Rancaño comenta que el nuevo zar del vicio construyó en Cuernavaca una mansión que nada tenía que envidiarle a las residencias del embajador Morrow y a la de Calles, y que una gran cantidad de hombres de la revolución llegaron a ser industriales, dueños de grandes haciendas, directores de lujosas casas de juego, banqueros y altos funcionarios, muchos de ellos con el apoyo de Calles, quien creó para sí un lujoso paraíso en Cuernavaca, Morelos. Ahí Abelardo Rodríguez fundó el Casino de la Selva, con su salón de juegos y su cabaret, un nuevo country club con restaurante y mesas de ruleta, en cuyo campo de golf
practicaban esta afición los generales revolucionarios enriquecidos que usaban a los soldados del ejército mexicano como cadis, vigilantes, jardineros y guardaespaldas particulares. Así la cosa. Lo anterior lo refiere el periodista Carleton Bers, quien también señala que el pueblo apodaba al principal bulevar de Cuernavaca como la calle de Alibaba y los 40 ladrones. Pues estos eran los generales Obregón, Calles, Abelardo de Rodríguez y muchos más que se apoderaron de la revolución y crearon este México de miseria, de vicio, de corrupción, de todos los daños que hoy padecemos los mexicanos como consecuencia de su ambición política por el poder. Ese México que, reiteramos, queremos ya cambiar, transformar por el bien del pueblo. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.